La semana pasada veíamos que Jesús fue invitado a almorzar en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estando allí, Jesús se permitió dar una sugerencia viendo el comportamiento tal vez inapropiado de algunos invitados, diciéndole que era conveniente que no ocuparan los primeros puestos. Pero también se atrevió a darle una sugerencia a quien lo había invitado, diciéndole a qué personas debía invitar. Pues bien, el Evangelio de hoy nos narra otro episodio. Jesús que va de camino, que va hacia Jerusalén, pero va acompañado de mucha gente. ¿Por qué lo acompaña tanta gente? Escuchemos el Evangelio. Caminaba con él mucha gente y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. O ¿qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta antes y delibera si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. ¿Por qué esta gente sigue a Jesús? Esta gente sigue a Jesús en primer lugar porque han encontrado en él algo especial. Porque Jesús les ha tocado su corazón. Porque han visto en él una persona realmente extraordinaria. Pero además de eso, ellos están convencidos que Jesús es el Mesías. El único problema es que están equivocados con respecto a lo que es el Mesías. Para ellos, el Mesías que va a venir es aquel que se va a instalar a la fuerza. Va a ser como un político que va a llegar y va a acabar con todas las injusticias, con todas aquellas cosas que no se están haciendo bien, y se va a instalar un Mesías de poder, un Mesías político. Ese es el error, porque Jesús es otro tipo de Mesías. Por lo tanto, ellos con esa esperanza acompañan a Jesús pensando: cuando éste se acomode, también nosotros nos vamos a acomodar. Recordemos que en una oportunidad ellos van discutiendo, los discípulos, entre ellos quién es el más importante. Recordemos que en otra oportunidad la madre de uno de ellos se acercó a Jesús para decirle: cuando llegues a tu reino, coloque uno de mis hijos a la derecha y el otro de mi hijo a la izquierda. Es decir, había una concepción equivocada de lo que es el Mesías, lo que es Jesús como Mesías. Por eso, cuando Jesucristo va camino a Jerusalén, es muy probable que haya escuchado este tipo de conversaciones entre la gente que lo seguía. Los intereses, nos vamos a acomodar, quién sabe qué habrá escuchado, hasta el punto que se detiene en el camino, y es cuando Cristo se dirige hacia ellos y les coloca 3 condiciones para poderlo seguir. La primera condición dice: si uno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Segunda condición: el que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Tercera condición: en este caso Jesús pone 2 ejemplos para explicar también bien claro esta tercera condición. Primer ejemplo: ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para acabarla? Segundo ejemplo: ¿qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta antes y delibera si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Estas son las 3 condiciones que coloca Jesús para si alguien quiere seguirlo. La primera condición, la que nos habla del odiar al padre, la madre, es decir, los vínculos familiares. Para entender bien esta expresión, es necesario que comprendamos que en el lenguaje hebreo no existe el comparativo de superioridad o de inferioridad. Es decir, no existe la palabra como nosotros, es que yo te quiero más que. No.
ni yo te odio menos que. No. ¿Por qué? Porque para ellos amor es amor y odio es odio. Es decir, tú no puedes decir, es que yo te quiero un poquito. Si quieres, quieres. O no te puedes decir, es que yo lo odio, pero no mucho, nomás que lo odio un poquito. No, si se odia, se odia. Por lo tanto, en ese lenguaje, como no existe el más o el menos, por eso se coloca esta expresión. Es decir, aquí lo que Cristo nos quiere decir es que tenemos que tener una adhesión total a su persona, a su mensaje, a la propuesta de vida que Él nos da, por encima de los vínculos familiares. En otras palabras, si algún miembro de tu familia se opone para que tú aceptes la propuesta de Jesús, si algún miembro de tu familia es un impedimento para amar a Jesús, debe dejarla a un lado. Pero Jesús no viene en contra del amor familiar, todo lo contrario. Uno de los primeros mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, y nos manda que nos amemos los unos a los otros. De modo que el amor a Cristo no excluye los otros amores, simplemente los pone en orden. En cuanto a la segunda condición, la de cargar con la cruz, recordemos que en aquella época, cuando una persona era condenada a morir en la cruz, el peor de los suplicios que podía existir, cuando la persona tomaba el madero y se lo colocaba sobre el hombro para caminar hacia el lugar donde iba a ser crucificado, era un deber religioso que los familiares, los amigos, los conocidos, el pueblo general, inclusive si alguna persona había recibido de esa persona, el condenado, algún beneficio, ellos tenían el deber de insultarlo, de ofenderlo, hasta de golpearlo. Aquí nos quiere decir Cristo que el cristiano, el que lo siga, tiene que estar preparado para recibir las ofensas, los maltratos, los enojos y hasta los golpes de la persona que está en contra de esa elección que él pudo haber hecho. Lo que quiere decir que ya a él no le importa su propia reputación, le importa la elección que hizo. Esta imagen de llevar la cruz se trata de aceptar el desprecio de la sociedad. Y esto no es una elección negativa, es una elección de libertad. Porque cuando a uno ya no le importa su propia reputación, cuando uno no está condicionado por el qué dirán, entonces uno es una persona libre. Y la tercera condición, aquella que nos habla de aquel que piensa construir una torre o del rey que sale al encuentro con menos gente del otro rey. Esta tercera condición es que cuando le faltan a uno los medios o los recursos, en lugar de buscar medios y recursos, la actitud de Jesús es una renuncia total a todos los medios y los recursos necesarios. Por eso culmina el Evangelio con una frase muy importante que dice lo siguiente: pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Jesús sabe que la primera condición la gente la puede cumplir, los lazos vinculares, los lazos familiares, los vínculos familiares. Jesús sabe que levantar la cruz, el desprecio, la gente lo puede aceptar. Lo que Jesús también sabe es que cuando te toca en el bolsillo, la cosa cambia. Entonces, qué fácil es aceptar la primera condición y la segunda, pero la tercera, la renuncia a los bienes materiales, la renuncia a las cosas que yo poseo, eso es muy difícil. Por eso Cristo lo explica con estos dos ejemplos y remata con esta frase tan importante: el que no renuncia a sus bienes no puede ser discípulo mío. Por lo tanto, quienes esperan un consejo espiritual, ¿cómo seguir a Jesús? Ahí está la frase final: la renuncia a todos los bienes materiales. Jesús sabe que los bienes materiales son buenos, son útiles, están para el bienestar, están para el bien y para darnos bienestar. Pero también sabe que llega un momento que en lugar de tú poseer los bienes te poseen a ti, pierdes la libertad, te esclavizas de tus propios bienes. Y es lo que Él no quiere. Quiere que tú seas libre, que no tengas una esclavitud de las cosas que tú tienes o de las cosas que tú posees. Porque en lugar de poseerlas, ellas te poseen a ti. Ellas te esclavizan. Porque para Jesús el poseer es un impedimento. El asunto es que quien cuenta con sus propias fuerzas, con sus propios medios, no puede acoger ni contar con la iluminación, con la fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, ojalá y nosotros sepamos seguir a Jesús teniendo claro estas tres condiciones. Que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza necesaria para seguirlo. Que tengas una feliz semana. Que Dios y la Virgen te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.